esta va a ser la pregunta 3B, que va a corresponder a la pregunta 11-14 del libro 1990 Foggy 1995 de las páginas, la página 589, que nos dice lo siguiente. Explicado en mis palabras, vamos a tener un péndulo de alambre que oscila con una velocidad, está escrita acá, esta velocidad, que tiene un desplazamiento de máximo en la horizontal y que además su velocidad, o sea, W va a estar representado por esto, con T igual a 4 segundos, que es el periodo, W es la velocidad angular. Y además vamos a tener que el campo va a ser igual a 0.25 Weber partido en metros cuadrados. La distancia del papel va a ser 0.1 y el radio va a ser de 3 metros. Nos piden encontrar, dado todas estas condiciones, el voltaje terminal el voltaje de la terminal VDT en el tiempo. Ok, si es que no lo entendieron así, mejor se los voy a mostrar como con el dibujo que tenemos. Acá está el dibujo. Nosotros tenemos básicamente un péndulo que está conectado a un voltaje de terminal que al mismo tiempo está por dentro, pasa un campo magnético B. Y este péndulo, por causa de eso, se mueve, por causa de la variación del campo magnético y por el flujo de voltaje y la variación del campo magnético, el péndulo va a sentir una fuerza y esa fuerza lo va a hacer moverse. Perdón. Sí, sí, esa va a sentir, lo va a hacer moverse con una velocidad cero. Ok. Y nos piden encontrar el campo, el voltaje VT que nos da, el valor del voltaje VT. Y bueno, para esto, nuestra primera idea e intuición es usar ley de Faraday y usar la definición de potencial. ¿Por qué? Porque por definición de potencial, nosotros sabemos que la diferencial de potencial se puede escribir de esta forma. Y el diferencial de potencial a nosotros nos dijeron que iba a ser V. Entonces, al poder escribirla de esta forma, esta de acá, esta expresión que estoy encerrando, va a ser la ley de Faraday. Entonces, si es que igualamos estos dos términos, nosotros vamos a poder escribir esto. Una combinación de la definición del potencial con la ley de Faraday. Y ahora, eh, vamos a hacer un análisis un poco más teórico de lo que estamos haciendo acá para poder entender bien estos pasos que vamos a realizar. Nosotros tenemos que derivar la componente del campo, la componente normal del campo por un diferencial de área y vamos a generar esa área porque ya que vamos a estar integrando. Entonces, al final vamos a generar el área en un tiempo t. ¿Por qué en un tiempo t? Porque esta área se va a mover, va a ser generada por causa del movimiento del péndulo y este péndulo se va a estar moviendo. Así que el campo generado y el área donde se va a generar va a estar siendo constantemente cambiado. Y esta área móvil, por así decirlo, va a estar delimitada por el movimiento de este péndulo, que va a hacer todo esto. Que si lo notamos, si lo vemos bien, es como si tomáramos una sección de un círculo o si tuviéramos la parte lateral de un cono. ¿Ok? Entonces nosotros podemos escribir esta integral, como les dije, de esta forma. Como el producto punto de un campo por un área. Y esta área se va, como teóricamente va a haber un área constante y un área que cambie, como le expliqué recién. Como nosotros tenemos un área constante, no nos va a interesar. ¿Por qué no nos va a interesar? Porque estamos derivando. En las derivadas de una constante igual a cero. Entonces esto nos lo podemos eliminar así tal cual. Porque realmente no nos interesa qué pasa con esa área constante. Nos interesa qué pasa con el área que está cambiando. Y como les dije, el área que está cambiando va a estar delimitada y descrita por el, por el péndulo. Y va a ser esta de acá que estoy señalando. Entonces, nosotros también sabemos que el área de lateral de un cono, que es a lo que se asemeja a esa figura, va a ser un medio del perímetro de la base
la altura lateral. La altura lateral en nuestro caso va a ser el radio R que nosotros vimos acá, y el perímetro de la base va a ser la descripción de... Esta va a ser esta línea de acá, que va a ser la descripción del movimiento del péndulo. Y nosotros, ¿de dónde vamos a poder sacar el movimiento, la descripción del movimiento del péndulo? Nosotros lo vamos a poder sacar a partir del inicio del enunciado, que nos decía que su velocidad estaba descrita por esto. Entonces, si nosotros integramos en el tiempo, nos vamos a poder encontrar la, la ecuación que describe el movimiento del péndulo. Bueno, entonces ahora nosotros llegamos y reemplazamos. Tenemos esto, o sea, reemplazamos nos decimos que el voltaje está dado por esta derivada, y el derivar nos queda de esta forma, y ahora derivamos el seno. La derivada del seno es el coseno, y, y bueno, sí, porque si yo derivo el coseno, me da menos el seno. Es menos el coseno. Acá debería haber un menos por ahí que se elimina, que se elimina, que se eliminan. Eso. Bueno, nosotros después llegamos a esta expresión y nosotros conocemos B por enunciado 0,25, R igual a 3 metros, 2 constante, W va a ser la velocidad angular que también nos dijeron que va a ser igual a 0,1, y la distancia D, que el desplazamiento horizontal máximo, va a estar dado por el ángulo máximo que va a alcanzar, que va a ser 2pi cuarto, que habíamos calculado antes también. Y bueno, el coseno de WT va a estar escrito así. Por lo tanto, al final nosotros vamos a dejar el escrito el voltaje en función de t, que era lo que queríamos llegar, y matraqueando un poco, llegamos a esta expresión. Y bueno, esa fue la resolución del ejercicio.